¿Te has preguntado nunca qué es el poder? Durante todo el transcurso de este vídeo vamos a intentar contestar a esta pregunta, desentrañando cada uno de los matices que hay que considerar. Buenas, ¿qué tal? Aquí Animexal. Este vídeo probablemente es el que más me ha costado de construir y de crear, y lo he hecho lo mejor que he podido. Así que bueno, espero que os guste y que le deis mucho love. Nadie ha definido este concepto jamás, pero sin embargo estamos hablando de él día sí, día también, como algo súper real. Pues sabéis que, para mí, en One Piece, el poder no existe. ¿Nani? Al menos de la manera como me da la sensación que se lo imagina mucha gente. Es curioso porque para algunos hay una idea fija, cuantificable, estricta e inamovible, casi diría que sagrada, cuando se habla de poder. Como quien sabe la altura de Luffy o su edad. Pero a la vez es como si todos estuviéramos hablando de lo mismo, y sin embargo cada uno tendrá una idea diferente y valorará unos criterios diferentes para considerar que hace a un personaje más poderoso que a otro. Es decir, cada uno le da a una misma palabra su propio significado personal y por lo tanto diferente al del resto. Y esto genera muchos debates, muchas discusiones. ¿Qué tal personaje es más poderoso que Pascual? Que no, porque se dice que Pascual se enfrentó a no sé quién. No, pero Juanito en esa viñeta consiguió golpear el dedo de Pascual. Y además, el tal Pascual perdió contra Pepito. Grande Pepito, por cierto. A ver, es normal tener este mindset, esta forma de representar el poder tan arraigada a nuestras mentes, porque hemos crecido rodeados de otros manga que se ciñen a una idea del poder muy definida, ligada a la energía vital. Por ejemplo, en Dragon Ball Z podemos hacer escala de poder, rotundamente sí, el ki lo es todo, y es medible numéricamente en unidades de poder o kilis. Es lo único que importa y los combates se deciden en base a ello, al igual que en muchas otras historias y otros mangas. ¿Qué pasa en One Piece? ¿Podemos hacer escala de poder? Pues no una escala como tal, ya que la gran variedad de habilidades distintas lo complica todo. Sé que estás pensando, oye, ¿y el haki qué? Cierto, el haki es un elemento muy importante a la hora de considerar el poder de un personaje, pero quiero que te olvides de él por un rato y que antes hagamos unas reflexiones, unos análisis duros, de esos que me gustan a mí, para luego ver un poco la visión en general. Como hemos dicho, el poder no es algo seguro ni palpable o de conocimiento público. Por mucho que hayamos visto muestras de las habilidades de los personajes, incluso resultados, no es suficiente como para establecer un nivel fijo y concreto en una escala precisa. Es imposible. Cuando hacemos escalas de poder, tomamos pedacitos muy pequeños de las peleas que vemos y ya con eso sacamos conclusiones que creemos definitivas, cuando realmente no hemos visto nada. La muestra es demasiado pequeña. Al igual que cuando tú haces una encuesta sobre el planeta, no puedes hacerla solo a 10 personas, porque estos datos no son representativos de la totalidad de la humanidad. Con el poder pasa algo similar. Con 4 viñetas sueltas no podemos juzgar el total de capacidad que pueda tener un personaje, cuando en el lore del manga habrá tenido cientos de batallas complicadas y que precisamente por no ver, quizás le estemos subestimando o sobreestimando. Por eso mismo no me gusta hacer escalas de poder, porque las veo carentes de sentido. Están basadas en percepciones subjetivas, normalmente de muestras insuficientes. Y además, ¿muestras de qué? Tomar muestras del resultado de un combate no es muy recomendable, teniendo en cuenta que el resultadismo en One Piece es poco fiable. Y no solo por parte del prota, sino en general, pues el desarrollo del combate depende del enemigo al que enfrentas. Aún más con las frutas en juego, donde se puede dar un efecto piedra, papel, tijeras. Hay factores aleatorios, internos o externos, incontrolables. La suerte, el momento, el escenario, que un pájaro se te caga encima y te distrae, yo qué sé. Cada combate es un mundo aparte. No hay dos de iguales por mucho que lo repitas con el mismo rival y con unas condiciones similares, sobre todo si dos personajes están muy igualados. En una te puede salir ganador uno y en la siguiente quizá te sale el otro, porque el detalle que da la victoria es diferente. Esto abre un gran abanico
de posibilidades. ¿Cómo vamos a calcular el poder en base a esto? Pues no hay una ciencia exacta detrás. Simplemente a veces se gana, a veces se pierde. Pero no hay ninguna regla para medir nada. Los componentes que intervienen no son una cantidad de poder real, sino un conjunto de factores muy diversos que deciden los resultados de los combates. Y eso me parece súper positivo y saludable para el manga, pues dota los combates de incertidumbre e interés. Es decir, el poder es relativo, como el tiempo y el espacio. Vale, Exal, me ha quedado clarinete que esto del poder es un chanchullo complicado y nunca nos pondremos de acuerdo, tal. Pero sí que hay cosas que podemos deducir, ¿no? En efecto, ¿qué es lo más importante en un combate? La esencia de ser o no poderoso. Para mí hay dos aspectos principales muy simples: la ofensiva y la defensiva. ¿Te esperabas otra cosa, acaso? Es lógico, son las dos caras implicadas en un combate. Eso de hecho lo podemos ver fácilmente, y es lo que nos da esa idea general del poder de un personaje. Pero lo que nosotros buscamos es hacer un perfil de poder más concreto. Eso queremos. Sí, pues eso lo haríamos recogiendo muestras. Cuantas más mejor, no de resultados concretos, sino identificando y segmentando cada uno de los atributos concretos del personaje, implicados tanto en ataque como en defensa. Velocidad, agilidad, tal. Así podemos deducir cada vez más datos y averiguar más o menos cómo se desenvuelve ese personaje en ese apartado concreto, y aún así sigue siendo difícil. Si quieres saber cuáles son los atributos que he considerado yo los más fundamentales, los explico en este vídeo de aquí. Acaba este y luego te lo miras, que es cortito. Con esto nos quedan unos bonitos gráficos que, aunque no sean una escala de poder y en comparación con otros personajes no podamos acabar de saber quién podría estar por encima, nos pueden ser útiles para ver lo que realmente importa sobre el poder del personaje, que es ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles, si es equilibrado, si destaca en defensa, etc. Esto es lo que mola y lo que tendríamos que estar discutiendo, y no tanto hacer escalas planas que no llevan a nada más que a discusiones vacías. Padre, he pecado, he hecho escalas de poder en otro canal. Perdóname. Aunque el poder no sea concreto a escala general, sí que podemos intentar rankearlo en un 1 versus 1. Eso sí, para saber quién es más poderoso en un 1 contra 1, lo que tendríamos que hacer realmente es enfrentar a los personajes varias veces para tener una muestra fiable de que el resultado se ha obtenido por méritos propios, que no es casualidad o un hecho circunstancial, aunque si no existe en el manga es un ejercicio imaginativo. Luffy lucha contra Crocoboy 3 veces y pierde 2, y además la que gana lo hace por un factor muy concreto que se dio, claro indicativo de que Luffy ganó a su rival siendo globalmente menos peligroso que el susodicho. Pero como Luffy ganó el asalto final, ¿ya consideramos que pues ha conseguido ser más poderoso que su rival? No, si se hubiesen enfrentado 10 veces más en terreno y condiciones neutrales, Crocodile le habría ganado todas. Y eso lo sabemos. El Akainu vs Aokiji, del cual he dedicado un vídeo entero, imaginando lo que podría haber pasado, pues eso solo fue un combate, y mucha gente ya toma ese combate como muestra final de que Akainu está por encima. Pero señores, si en 10 días no puedes resolver un combate, y por lo tanto eso nos dice que se resolvió por un detalle, si haces 10 combates más contra el mismo, ¿de verdad pretendes ganar en todos? ¿De verdad confías en que se va a dar un detalle a tu favor en 10 de 10 veces más, con lo que te cuesta ganar solo uno, que te cuesta 10 días? No creo. La diferencia es tan ínfima que seguramente de 10 combates que hagas ganarás 5, 6 como mucho. No vas a ganar los 10, porque entonces sí que estaríamos hablando de una escala de poder plana. Plana como Dragon Ball, y One Piece no es plano. Incluso siendo un poco superior, eso no tiene por qué darte o por qué asegurarte un 100% de victorias. Mirad los deportes, por ejemplo, no siempre gana el más fuerte. Así que lo que yo propongo es que cuando hablemos de enfrentamientos 1 a 1, en vez de decir quién está por encima, digamos cuántas victorias y derrotas se llevarían cada uno, sobre 100, por ejemplo. Oye, que llevamos ya unos minutos del vídeo y aún no has dicho nada del haki. ¡Yo por ahí no paso!
por favor, con lo importante que es. En One Piece no hay una fuente madre o forma de poder o de energía que determine enteramente el nivel de poder de un personaje. En su lugar existe el haki, un concepto que no tiene cantidad numérica en su esencia, que no siempre tiene por qué determinar el vencedor a diferencia de otras energías. Solo es una característica más, que puede ser mejor o peor, puedes usarlo más o menos, aunque reconozco que es un atributo básico para ser más poderoso, sin duda. De hecho, es el pilar principal en el que se basa el concepto del poder en One Piece. Sí, sin haki difícilmente llegues a ninguna parte, pero tratándose de un combate intervienen todos los elementos que puedan existir e influenciar a una persona, como acabamos de contar. El físico, la habilidad de la fruta si es usuario, los hakis, dolores internos, es que me duele el omoplato, tu estado emocional, etcétera, etcéterísima. En un duelo igualado no tiene por qué ganar el que tenga un haki más duro, fuerte o duradero, siempre que no haya una diferencia abismal entre sus hakis y el resto de habilidades, como podría haberlo entre Luffy y Tashigi. De hecho, el miedo que ha habido entre el fandom es que el haki tiene el potencial de monopolizar las peleas, a diferencia del pre-time skip donde el ganador se determinaba de forma más aleatoria. Pero lo que he contado hasta ahora, focalizando esta idea de poder en un conjunto de factores inciertos, creo que puede convivir perfectamente con la existencia del haki. El haki no tiene por qué representar totalmente el nivel de un personaje, sino que puede hacerlo en conjunto con los otros atributos. No es imposible tener un mejor haki y perder porque tus otros atributos sean una mierda. Si no, mirad esta situación. ¿Qué valoramos más? ¿Las habilidades de combate o la capacidad de matar? Light Yagami. Te lanzo esta pregunta. ¿Light Yagami es más poderoso que Luffy? ¿Sí o no? Si no puedes responder en binario, significa que has entendido por dónde va la cosa. Pues la respuesta no es binaria, depende. Si Light está lo suficientemente alejado de Luffy y le da tiempo a escribir su nombre en su Death Note, ganará sin haki, si no, perderá. En todos los casos lo que tenemos es un ganador, no un ser más poderoso globalmente que el otro. Este es un ejemplo extremo, pero que es perfectamente extrapolable a las peleas en One Piece. Un solo atributo llevado al extremo puede compensar a otros, y cualquier detalle en favor o en contra puede decidir una pelea, aunque es cierto que Oda no llega a esos límites extremos, y hace a sus personajes más equilibrados. Pero en menor medida este efecto se puede dar perfectamente, y se está dando. De hecho, One Piece ha basado las batallas de sus personajes principales en detalles muy concretos muchas veces. Algunos les llaman guionazos, pero dentro de la historia simplemente es una de las millones de posibilidades que se pudo dar y pues simplemente se dio esa. El combate es realista. En la realidad tampoco hay números, hay factores, hay atributos y dependiendo de su combinación saldrá un ganador. Hay personajes con atributos que al tenerlos muy chetados cubren otros aspectos que quizás son peores, pero no por ello los hacen menos peligrosos, sino que más bien definen su estilo. No hace falta ser un dios con todos los stats al máximo para ser un Yonko. No hace falta ser un Super Saiyan. ¡Yo soy el Super Saiyajin! De hecho, son mucho más humanos de lo que la gente se piensa. Pueden recibir heridas, por supuesto que sí, pero no por ello han de ser menos. No son intocables, son poderosos. Así que la definición final y más exacta, así en una línea, para mí sería la siguiente. Poder es la suma aproximada de las capacidades que te permiten afrontar un mayor número de situaciones distintas y complicadas en una pelea. Con esto no quiero endemoniar a los que hagan tier lists o piensen distinto. Yo misma hice una for fun en otro canal, pero sí que quiero lanzar un mensaje de calma, de rigurosidad, cuando no se sabe o no está claro. Una cosa es decir que Akainu es superior a Ace, porque es algo que salta a la vista, y la otra es afirmar cosas que no sabemos. Es una realidad, no podemos vivir sin este término. Yo también lo voy a seguir usando, pero cuando hablemos de poder, toxicidad fuera y like para ser felices. Ahora sí, Animexaliano, me despido. Adiós. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Qué buenísimo, güey.